¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gente maravillosa, espero que muy bien. Esperen que voy a acomodar un poquito la cámara. Hoy un día atípico que en realidad, les cuento, los miércoles a esta hora fue mi día inicial hace 3 años que arranqué con la actividad de el canal de Quinta Dimensión Online, Medicina Integral Consciente, como lo llamo. Fue un miércoles a las 9 de la noche, así que de hora argentina. Qué bueno, acá desde Instagram me están dando un saludo desde Florida, un abrazo. Bueno, así que hoy vamos a tomar un tema muy relevante que tiene que ver con la mente, como siempre, el entendimiento de la mente, y vamos a aprovechar que en la Argentina estamos cerca de un fin de semana bastante intenso, que es la elección de presidente y otros integrantes del gobierno, y vamos a entender las elecciones, no las elecciones ahora presidenciales, sino a qué se debe, cómo actúa nuestra mente a la hora de elegir. Porque nosotros nos creemos que somos seres muy libres, muy independientes, muy capaces, capacitados de decidir, pero, la mente no funciona desde una manera desordenada. Muy por el contrario, justamente la mente funciona de una manera organizada y ordenada, porque es lo que nos permite tomar decisiones. Vamos a ahondar por acá. Me voy a sacar esto porque no lo necesito. Voy a dejarlo un poquito al costado. Me quedé toda despeinada. Bueno, vamos a arrancar acá. Cuando nosotros decidimos, elegimos algo en nuestra vida adulta, estamos hablando ya de personas que hemos tenido un recorrido en nuestra vida con aprendizaje. Siempre recordemos que la mente, hola Betina, beso, la mente trabaja nuestra información guardada desde lo aprendido, desde aquello que en algún momento incorporamos y adquirimos como una verdad, ¿sí? Por lo tanto, la verdad no existe. Esto ya está más que comprendido por distintos científicos y obviamente es difícil de entenderlo, pero la verdad o la realidad son creaciones mentales. Nadie tiene ni la verdad ni la realidad de nada porque en realidad yo lo estoy observando desde mi perspectiva, desde mi creación mental. ¿En base a qué? A los elementos y las herramientas que adquirí en algún momento. Entonces, voy a observar lo que me rodea desde el lugar que lo aprendí a ver. No voy a ver aquello que no conozco. Soy incapaz de reconocer lo desconocido, ¿sí? Salvo que me proponga buscarlo. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender sobre las elecciones es que a pesar de que estamos todo el tiempo eligiendo, todo el tiempo elegimos si tomo esta decisión, no la tomo, si avanzo con tal trabajo, si me quedo en tal relación, si, no sé, si abandono, si decido el color de ropa, todo el tiempo estoy eligiendo cosas. Ahora bien, ¿de dónde viene esto que yo estoy tomando como decisión y como elección? Viene de otro lugar que tal vez ni siquiera sea propio, sino que viene desde este aprendizaje, esta estructura mental que se va acoplando como un gran rompecabezas, se va unificando y va a armar mi mapa mental, lo que yo creo que está en mi vida, ¿sí? Entonces voy a ver esto que fui construyendo. Y entonces todo lo que elijo en mi vida en realidad va a tener que ver con esto aprendido, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para empezar a desmembrar un poco y entender. Vamos a ir desde lo más fácil hasta lo más complejo. Cuando una persona elige una carrera, por ejemplo, terminó el secundario, hasta los 16 años el cerebro, ¿sí? La parte del entendimiento,
está muy ligado a las emociones de nuestros padres. Nosotros en realidad, cuando somos niños y adolescentes, estamos como redimidos a lo que nuestros padres son. Entonces respondemos incluso emocionalmente a las cuestiones que estos papás o mamás nos van transmitiendo desde su lugar emocional. Por eso, cuando hacemos decodificación biológica, esto es un paréntesis importante que voy a poner, no hacemos decodificación, no podemos decodificar a un niño, no puede venir un nene de 7 años a tratarse. Viene la mamá o viene el papá, porque en realidad este niño es una expresión viva de los conflictos emocionales de sus propios padres o ancestros. Porque en realidad su desarrollo psíquico, su psique, todavía no está 100% construida. Vieron que cuando uno es niño hace todo lo que los papás dicen. Después cuando arranca la adolescencia, empieza a rebelarse el adolescente, a confrontar con sus padres y por lo tanto a empezar a elegir qué quiere en su vida, a tomar sus propias decisiones. Entonces, después de los 16 años, se considera que esta impronta del cerebro, digamos, de la parte, no del cerebro, sino de la parte de la construcción mental, está ya independizada. La persona ya a partir de ahí es consciente de quién es. Ya no es manejado por sus padres, sino que ya elige, ya empieza a tomar decisiones propias. Y por eso empiezan las batallas, las luchas adentro del hogar, cuando el padre o la madre le dice algo diferente a lo que el adolescente está queriendo construir en su vida. Por ejemplo, la elección de una carrera, ¿no? Entonces acá tenemos la primera información. Cuando somos niños, todo lo que vamos eligiendo al inicio de nuestra infancia es completamente de una libertad del ser verdadero que somos. Hasta los 3, 4, 5, 6, 7 años. Después de los 7 años ya se conoce que se empieza a perder toda la información real de quiénes somos, porque empezamos a incorporar lo que la afuera espera de nosotros. La escuela, la iglesia, la familia, empiezan a meternos condimentos y a decirnos si soy buena o si soy mala en base a las cosas que hago, pienso. Entonces ya me empiezo a desconstruir con esa libertad de pensamiento y empiezo a sentirme regida por lo que se espera de mí. Entonces ya ahí, ya digamos que en la primaria podríamos decir prácticamente no estamos eligiendo nada, ya directamente estamos respondiendo a lo esperado por los demás. Obviamente que hoy los tiempos están cambiando y los padres de hoy intentan ser un poco más empáticos con sus hijos, a permitir que sus hijos elijan y tomen decisiones. Por eso hoy estamos encontrándonos con padres que tal vez tienen falta de límites, porque es como que estamos en una gran brecha entre los papás de antes, que eran padres que ponían condiciones de crianza muy puntuales donde el hijo no podía participar ni elegir, ahora padres donde el hijo más o menos elige todo, ¿no? Le dicen, ¿qué querés comer? Pizza, bueno, vamos a llamar a la pizzería. ¿Qué querés hacer? Ir a la plaza. Bueno, entonces se termina un poco siendo el padre o la madre sometida a la decisión de un niño que todavía obviamente no tiene conceptos, no tiene ideas reales de lo que es bueno, lo que es malo para su salud, ¿no? Su crecimiento. Pero es necesaria esta crisis para luego pasar a un intervalo un poquito más acotado en que esto no sea tampoco así, porque sabemos que está el síndrome del emperador, donde los niños de 3, 4, 5 años le pegan a sus padres, ni te cuento de 10, 12, o los insultan para obtener sus propios beneficios, ¿no? Entonces acá realmente se ha perdido el rol del adulto con el niño, se intercambian los roles y eso no es sano. Esto trae grandes conflictos hoy para los especialistas, psicólogos y psiquiatras que tienen que acompañar familias que han causado una disrupción de roles y que en este caso esa disrupción no es sana, ¿sí? Porque para eso están los escalafones dentro del grupo familiar. Pero cuando vamos ya
pasamos toda esa etapa, ya empezamos a crear nuestra propia independización de ideas, estamos en la adolescencia, tenemos 16, 17 años, y empezamos a buscar una carrera, algo que queremos hacer, un estudio, lo que vamos a elegir, esta elección de vida, ya viene condicionada por todo lo otro. Nosotros creemos que somos libres y que estamos eligiendo algo que realmente queremos, pero acá es donde viene la otra parte de la historia, que es responder a la historia familiar. Entonces acá, cuando alguien elige una carrera, como me pasó a mí, medicina, no lo estamos eligiendo a conciencia. Creemos que sí, pero venimos a responder patrones que resuenan con nuestras historias familiares. Cuando ustedes indagan y le preguntan a las personas por qué eligieron tal carrera, uno va a justificar. Justificamos, decimos, y sí, yo elegí medicina porque quiero ser, no sé, solidaria, un bien mayor, ayudar a la gente. Pero cuando uno va a buscar la historia familiar atrás de esto, en el caso mío, hay muertes, por ejemplo, dolorosas. Una abuela que fallece a los 35 años, dejando huérfanos a sus hijos, otra abuela falleciendo de un cáncer muy complicado. Entonces, y más, seguramente más atrás, otras historias de enfermedades y complicaciones como muertes, donde realmente se rompe la estructura familiar, porque si se muere una mamá, ya se sabe que cuando muere una madre, se muere la familia. Muy pocos son los hombres que pueden sostener una familia sin madre. La mayoría muere la madre y se destruye la familia por completo. Entonces cada hijo va, lo cría otra persona, una tía, van a un lugar, van a ser dados en adopción, lo que sea. Entonces, a los médicos, cuando si ustedes tienen algún conocido médico, le tienen que preguntar, vos qué historias familiares tuviste de muertes o de enfermedades trágicas. Y también puede ser de enfermedades complejas, como por ejemplo, no sé, otros nacidos con parálisis cerebral, nacidos con enfermedades severas, discapacitantes, ¿no? Algún hermano con alguna discapacidad. Muchos especialistas, por ejemplo, de psicopedagogía, tienen en su historia también hermanos con algún complejo del aprendizaje o sus mismos padres con alguna dificultad en el aprendizaje. Entonces, cada elección en realidad que yo estoy haciendo de un futuro construido para mí, que estoy encaminando, viene a responder, a reparar algo. Los contadores, por ejemplo, la gran mayoría, no voy a decir que todos, porque ahí hay que es donde uno va en el trabajo de la decodificación biológica a buscar las historias cuando vemos el árbol familiar, que los invito a ir a mi canal de YouTube, donde hay otros videos subidos sobre el árbol, el transgeneracional que hice incluso con otras profesionales que son especialistas del tema, para comprender esto, por qué elegimos lo que elegimos. El contador, por ejemplo, los contadores vienen con grandes pérdidas económicas en la familia. Muchas veces se pierde el dinero por una estafa, por una mala administración, pierden campos, pierden terrenos, los ancestros, estoy hablando de la persona que es contadora. Entonces uno dice, ay, qué bueno, sos contador, sí, me encantan los números. No, no te encantan los números. En tu historia familiar hubieron estafas o pérdida de dinero. Entonces, ¿qué quiere el contador? Tener el dinero controlado. Lo mismo que un bancario. Necesita tener el control del dinero. No se le puede ir el dinero de sus ojos. Por más que no sea su dinero. Es algo simbólico, ¿sí? Los abogados, la mayoría tuvieron grandes injusticias también en sus grupos familiares, asesinatos, condenas injustas, presos injustos, bueno, eh, abusos también, entonces van a hacer justicia sobre otra cuestión que vivió tal vez su madre, una abuela, ¿sí? Los docentes lo mismo, los docentes son personas que vienen a reparar sus infancias tristes. Muchos docentes han tenido infancias con padres ausentes que no estaban todo el día trabajando, o infancias de maltrato, entonces vienen a reparar. ¿Qué vienen? ¿A qué? A cuidar a niños porque ellos
se tuvieron que cuidar solos, vienen a proteger, a brindarle una atención, ¿no? Una escucha, más allá de la educación que vienen a educar, tiene que ver con su propia historia familiar. Y así podemos seguir con un montón de profesiones que vienen a reparar. Los electricistas, todas las profesiones que tienen que ver con oficio, por lo general vienen con conflictos de padres, donde hubo tal vez padres violentos, padres ausentes, casi todas las que son con manualidades, las manos, nuestras manos simbolizan el trabajo y simbolizan el padre. Entonces, todo lo que la panadería, por ejemplo, el panadero, todo lo que es manualidad, ¿sí? Así que bueno, imagínense si nosotros ya partimos entonces tomando decisiones para los que tienen hoy hijos que están buscando su carrera y están decidiendo qué elegir en la universidad, estaría bueno que como padres ustedes se puedan sentar y hablar con ellos para ver si realmente hay una vocación acá o si es una necesidad de reparar dolores de la familia, ¿sí? Entonces, cuando uno lo habla, esto está buenísimo, porque vos agarrás y te sentás con tus hijos y decís, bueno, ¿a vos qué te gustaría estudiar? Docente, perfecto. ¿Y cuál es esa sensación que tenés interna para la docencia? ¿Qué es lo que crees que vas a hacer vos desde tu lugar docente? Y cuando nosotros escuchemos a nuestros hijos para acompañarlos en esta elección y le contemos nuestra historia familiar, porque muchas veces hay historias familiares ocultas, puede ser que esta persona, este joven, ya está observando su vida y dándose cuenta que en realidad lo que está eligiendo no es su verdadera esencia. Tal vez su verdadera esencia es la danza, el teatro, el fútbol, otra cosa, y no es esa. Ahora bien, vos me dirás, bueno, pero tal vez no va a poder vivir económicamente de esto. Bueno, esto tiene que ver un poco con la intuición y ese deseo de concretar algo que está en la esencia del ser humano, de esta persona. Entonces, como padres, nosotros vamos a apoyar a estos hijos en la búsqueda de esto. Si es un pintor y es un excelente pintor de cuadros, le va a ir no bien, excelentemente bien, pero para eso se tiene que encontrar y elegir realmente lo que está en su ser, en su esencia. Y esto parece sencillo, pero como les vuelvo a decir, está tapado con mucha confusión de información que viene en el inconsciente, en esta mente donde estamos guardando el atesoramiento de lo que vivieron nuestros ancestros, nuestras familias y de lo que nosotros vivimos en nuestra propia infancia. Entonces, hacer un stop antes de elegir una carrera y observar realmente si esto es algo que nos va a traer satisfacción o nos va a condenar. Porque, por ejemplo, en el caso mío, como les he contado un montón de veces, yo en un momento dado, muchas veces, odié la medicina. La odié, porque mi esencia tal vez no era la medicina. Yo de chica había planteado ser veterinaria, por ejemplo, atender a los animales. Y sin embargo, por el legado que se va metiendo desde manera inconsciente, tomo la decisión de asistir a la gente, a las personas. Hoy, obviamente, que es una carrera que amo, me apasiona, le encontré la beta de la decodificación biológica, entonces me da mucha más alegría ejercerlo porque unifiqué todo lo que tiene que ver mente, cuerpo, espíritu. Entonces, para mí es fundamental poder trabajar desde esta perspectiva ahora con la medicina, que la tradicional realmente me estaba dejando muy carente, muy ausente de conceptos y de posibilidades de acompañar a las personas. Me estaba dejando realmente sin criterios profundos que a mi entender nada tenían que ver con la relación médico-paciente que tenía que desarrollar como aprendizaje universitario. Desde estos lugares uno tiene como otra apertura, otra escucha, me facilitó mucho la escucha y poder darme cuenta realmente de dónde viene el conflicto de la persona, ¿sí? Pero bueno, por eso está bueno darse cuenta que a veces las elecciones que hacemos y no tenían que ver conmigo, no tenían que ver conmigo, tenían que ver con la reparación de mi familia. Otra de las ítems claves sobre qué elegimos
tiene que ver con las parejas. Ese es el otro lugar, pero de repetición tras repetición, tras repetición y tras repetición. No somos ni siquiera libres realmente de elegir pareja, porque nuestro condicionamiento de aprendizaje, nosotros hemos aprendido, sobre todo viendo la relación vincular de nuestros padres, pero también de las historias familiares, entonces ahí tenemos una gran mina de oro fundamental para poder comprender para qué elegí a esta pareja en mi vida. Porque acá está la otra faceta tan hermosa que es el para qué, que esto se utiliza un montón en todo lo que tiene que ver con el coaching, las neurociencias, la PNL, la decodificación biológica. El para qué es una pregunta mucho más profunda que el por qué. El por qué a mí me permite justificarme. Ay, ¿por qué? Y porque, bueno, qué sé yo, porque sí, o sea, y no profundizo en la toma de conciencia de lo que fui a hacer a través de esa elección. Entonces, si yo me planteo el para qué elijo parejas caracterizadas, no sé, con personalidades manipuladoras, pongámosle, ¿no? Que ahora está tan en boga el tema de elegir parejas manipuladoras, que uno es la víctima, el otro manipulador. Entonces, cuando vos te planteas el para qué estoy eligiendo esto, en realidad no te puedes poner en un lugar de víctima, porque vos ahí ya tenés que tomar una observación de que este para qué tiene que ver con vos, tiene que ver con tu propia historia. Entonces, si vos estás eligiendo una pareja manipuladora, ¿para qué? Para entender que en tu historia familiar había un vínculo madre y padre, de maltrato, de manipulación. Entonces, el para qué mío es para no repetir mi historia familiar, para elegir realmente, no, cuando yo me doy cuenta para qué elijo, porque lo estoy viendo el manipulador acá, pero para qué lo elijo y para en realidad verlo y cambiar el rumbo de la historia, porque de todas las elecciones tenemos un gran aprendizaje a tomar en consecuencia, para poder observarme a mí misma y encontrar mis propios defectos a mejorar, ¿sí? Entonces, desde este lugar, las elecciones tienen que ver claramente con una toma de decisiones fundamentalmente inconscientes. Incluso en las relaciones de pareja hay personas que eligen parejas que son iguales físicamente a sus propios padres, a su papá, a su mamá, que tienen parecidos muy profundos, o carreras. Eligen una pareja que es abogado como su propio padre. ¿Por qué? Porque está el complejo ahí de Electra, el complejo o de Edipo, en el caso del hombre con la madre, donde esto está tan agarrado que yo voy a ver solamente a mujeres que se parezcan a mi mamá o a hombres que se parezcan a mi papá, porque tuve una relación vincular con mi madre o padre de mucha apego y que no hubo un corte ahí biológicamente saludable, psicológicamente saludable en la etapa de mi desarrollo, en mi niñez, entonces quedé atrapado en esto y para encontrar una relación que no sea mi propia madre, voy a buscar mujeres simbólicamente parecidas. O puedo encontrar en oposición, porque esto también es un concepto muy importante. Cuando yo elijo lo contrario a mi historia, no estoy siendo libre, simplemente que me estoy parando desde la otra vereda de la misma energía. Por ejemplo, si yo tengo una pila en mi mano, la pila tiene el polo positivo y el polo negativo, y eso es lo que la hace ser pila. Gracias a que tenga las dos polaridades, es la energía de la pila. Entonces yo puedo estar plantada en el polo positivo y digo que bueno, todo tiene que ver con esta energía y busco todo alrededor mío similar o no. Digo, prefiero buscar lo contrario, pero es lo mismo. Por ejemplo, tengo una madre abandónica y busco una mujer que esté todo el día en mi casa.
o siendo hombre, ¿no? Por ejemplo, una pareja hombre-mujer. Mi mamá no estaba nunca porque estaba todo el tiempo trabajando, entonces que trato de buscar mujeres sometidas, que estén al lado mío, que me hagan la comida, que me planchen la ropa, porque no puedo volver a sufrir el abandono. Entonces me encargo de buscar una mujer con esas características. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esa mujer, porque estamos en el año 2023, decide salir a buscar trabajo, un abrazo, un beso a Despierta 852 Hz, a Miguel. Abrazo, cariños, Miguel. No, prontito vamos a estar en otro vivo, les voy avisando que si no me equivoco, era el 1 de noviembre, estaremos también en vivo hablando con Miguel sobre sobre el Dios y la ciencia y Dios. Vamos a ver la temática ahí que la estamos definiendo. Un vivo vía México, Argentina-México, así que para mí un placer cada vez que él me convoca. Bueno, entonces volvemos acá a la temática. Elijo una mujer en el otro polo que mi mamá, en la otra polaridad, o un hombre. Mi papá es un hombre sumiso y yo busco un hombre que sea autoritario, porque ser sumiso no era bueno en la relación de mis padres. Entonces voy a buscar una persona autoritaria que me imponga, y yo de entrada voy a estar feliz, qué bueno, no es sumiso, qué alegría, estoy buscando, estoy eligiendo, pero en realidad esa energía es la misma. Y lo que me va a llevar a mí es en un momento dado entrar en la misma crisis que entré cuando era niña y veía las discusiones de mis padres ahí en mi presencia. Entonces, para salir y ser consciente en realidad de la toma de elecciones, de decisiones, tengo que trabajar muy profundamente en mí mismo, en mí misma. Tengo que saber quién soy, hacia dónde voy, qué busco en mi vida, qué quiero de mí. Porque si yo no me encuentro, lo único que voy a hacer es marchar como un robotito tomando decisiones y elecciones en realidad de mi gran caja del inconsciente de aprendizaje. Es una gran caja donde se fue archivando mucha información desde que soy bebé, incluso antes, durante el embarazo, incluso se calcula 3 años antes también del embarazo, cuando esta mamá y este papá ya había inconscientemente un deseo de ser padres, por más que todavía no se habían encontrado ellos, ya estaba incorporado en la mente inconsciente de ellos y viene a plasmarse en mi ser hoy físico que lleva este cuerpo, este nombre, ¿sí? Estas características y se plasma en mí. Entonces, todo eso que soy yo hoy, que me define a mí como Mariana, por ejemplo, en realidad no es Mariana 100%, es la decisión de otras personas que pusieron en mí su carga, sus expectativas, sus condicionamientos, sus creencias limitantes, sus criterios para decirme lo que yo tenía que creer que era bueno o malo para mí, ¿sí? Sus carencias, claro que sí. Como padres tenemos muchas carencias y esos vacíos de carencias nos marcan un antes y un después también en nuestra vida, porque después nosotros queremos pasar factura a aquello que no tuvimos, ¿sí? Pero hoy, en el presente, esto es lo bueno, es la buena noticia que les doy, hoy uno puede ser consciente de lo que fue, de lo que construyó hasta ahora, y ser consciente de lo que quiere realmente elegir hoy, en este presente, ¿sí? Entonces, a modo de comparación, este tema de las elecciones de vida, hoy lo tomaba en base a que en la Argentina este domingo se va a votar para presidente y otros cargos políticos. Entonces, cuando nosotros incluso vamos a elegir un candidato, porque en todo lo que hacemos, en realidad tenemos nuestra gran matrix diseñada para decidir. El ser realista que tenemos atrás toma algunas decisiones, pero no la mayoría. La mayoría son a modo inconsciente.
a modo inconsciente, no la estamos pensando, no estamos analizando para qué elijo esto, no estamos tomando un cuestionamiento profundo de para qué estoy en esta ciudad, para qué estoy en este trabajo, para qué elijo estudiar tal carrera, para qué me relaciono con tales personas, para qué elijo tales amigos. La amistad es otra. Uno elige amigos y dice, ay, no, los amigos son la familia que uno elige. Y eso es parcial, porque los amigos tienen las historias familiares iguales que las nuestras prácticamente. Yo no estoy buscando un amigo totalmente distinto a mí. Estoy buscando a alguien que tenga mis mismos dramas y algunas cosas parecidas en cuanto a búsqueda de perspectiva de futuro, que tenga proyectos similares, que tenga incentivos parecidos a, a los míos, que le guste los deportes, entonces me hago amiga de tal persona en el club, porque justamente nos une la pasión por un deporte, o nos une el gusto por salir a la noche, ir a bailar, otros por ir a un pool, y entonces en realidad no estás buscando amigos desde una mente libre. Los amigos tampoco, los amigos son elecciones secundadas a nuestras historias familiares. Y decimos, son nuestra familia elegida. Sí, porque nos cayó de afuera, no nos vino por obligación, pero los elegimos también desde manera inconsciente. Cuando uno se ve a los amigos, decís, todos tenemos la misma historia, todos conflictos con la madre, todos padres abandónicos. Miren, busquen eso. Y van a encontrar que los amigos que ustedes están eligiendo o que han elegido hace 20, 30 años son iguales en un montón de aspectos. Hay características, obviamente, que está bueno que no sean, porque ahí es donde está el amigo que es más confidente, después está el amigo que es el que mejor da consejos, el que más te pone límites y te dice, pará, frená acá. Bueno, hay obviamente características, como también lo sucede entre los hermanos. Somos todos hermanos de la misma familia, de la misma sangre, y uno piensa diferente en cuanto a la economía que el otro, uno piensa diferente en cuanto a la crianza de los hijos que el otro, y todos fuimos criados igual. Ahí están las características que después uno va forjando, sí, en esa conciencia de elegir quién quiero ser, porque obviamente que voy mechando una gran base de aprendizaje inconsciente que me lleva a elegir cosas que en realidad vengo a reparar o a repetir de mi historia familiar, y después hay un porcentaje menor de cosas que yo estoy a conciencia, que muchas tienen que ver con la parte artística, muchas tienen que ver con esos lugares de revelación, la oveja negra, donde vos te sentís oveja negra, porque cuando decís voy a hacer tal cosa, dicen, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer eso? No, en esta familia nunca nadie hizo eso. Vos vas y lo haces. Y ahí avanza un poco la toma de conciencia, cuando empezamos a diferenciarnos. Pero la gran mayoría de nuestras decisiones en la vida son operadas por la información inconsciente que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra historia de vida, de embarazo, incluso también la familiar, ¿sí? Ejemplo, otro de los temas, las elecciones de adicciones. Cuando vemos las adicciones de las personas, porque las personas se involucran con una sustancia o con el juego o con la, no sé, la compra de ropa o lo que sea que lleva al consumo de eso, ¿no? Y no puede salir de ahí, queda atrapado. ¿Para qué? Para en realidad adicción significa que tengo un programa también para los que les interesa ir a profundizar esto, pueden ir a verlo. Adicción es no dicho. A es no, sin dicción. La dicción es el habla, lo no dicho. Entonces, imagínate que cuando hay personas que realmente la están pasando mal con distintas adicciones en una familia, ¿cuánto se cayó en esa familia? ¿Cuánto se ha ocultado en esa familia? ¿Sí? Si en una familia hay un alcohólico y el abuelo era alcohólico y el bisabuelo era alcohólico, esto no dicho tiene que ver, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, con carencia afectiva de madre. Todo lo que va a la boca,
esto ya lo expliqué varias veces, esto como simple, después hay otras características, por eso esto se llama decodificar. La mente responde a un código, a un entendimiento simbólico, que es lo que nos permite en realidad mantenernos vivos. Yo necesito tomar la teta para estar viva, porque la leche de la mamá, el afecto que me da mamá, me mantiene viva. Yo si soy un cachorro de león y mi mamá, la leona, se muere y yo no tengo de quién tomar la leche, me muero. ¿Sí? Entonces, muchas personas que han vivido abandono de madre, porque la madre se murió, porque la madre se fue, porque la madre trabajaba todo el día y no estaba nunca, porque la madre estaba tirada en una cama depresiva, porque la madre era tal vez sumisa y el padre la violentaba todo el tiempo y la mamá no podía siquiera plantarse en su rol materno porque tenía todo el tiempo miedo. Bueno, entonces, estas personas vienen con necesidad de teta, de alimento materno. Entonces, consumen, toman alcohol, ¿sí? Y por el otro lado, necesitan esta conexión, por eso afectiva, que el alcohol en un momento los levanta, les da como el ánimo de vivir, pero después los aplaca, ¿no? Los seda, porque hay mucho enojo también acumulado ahí. El tabaquismo lo mismo, ¿eh? El tabaquismo va a la boca, exactamente lo mismo, la marihuana que se consume como cigarrillo, lo mismo, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, la cocaína, que ya lo he explicado, tiene que ver con los límites, porque la persona divide la sustancia en rayas, líneas, etcétera, y sabe hasta dónde tomar. La cocaína pone un límite. Si te pasás de la raya, no sabemos. Entonces acá viene el padre, padre ausente o padre maltratador, padre violento, que no supo poner límites sanos o que ni siquiera estuvo para poner límites. Entonces la propia persona busca el límite. Entonces fíjense que hasta las elecciones de sustancias tienen que ver con nuestras propias carencias. Las personas que eligen jugar, el juego, ¿sí? Los ludópatas necesitan el afecto. Cada vez que ganan un premio es recompensarse también del afecto materno. Es como el regalo de mamá. Estoy ganando afecto, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente en cada tipo de adicciones. Con relación también a la toma de decisiones de actividades generales también. Muchas veces necesitamos buscar actividades que nos representan esto lo que nuestros papás deseaban que seamos, ¿sí? Muchas veces una persona que puede ser artista tal vez está respondiendo a una exigencia familiar y no es, porque no es que todos los artistas son libres y felices. Hay personas que vienen de historias familiares de todos actores y ellos se ven obligados porque no tienen otro camino que seguir actuando, o aquellos que, por ejemplo, heredan empresas, son herederos de empresas y así sucesivamente. Y ustedes si se fijan, muchas veces sucede que cuando vos te plantás como el heredero de la empresa y le decís a tu familia, yo no llevo la empresa adelante, ¿qué sucede? Entra la crisis familiar y se crea una grieta con esta persona a tal punto que tal vez se lo deshereda, se lo deja fuera de la historia, ¿sí? También sucede con las elecciones de pareja cuando no son del motivo, del ideal de la familia. Hace poco, por el Día de la Madre, me mandó un mensaje una señora que era hija de una paciente mía que yo atendía a domicilio cuando vivía en Buenos Aires, en Ramos Mejía. Ella la atendí, que llegó a cumplir 102 años, divina. Y ella me contó la historia que se había casado con el hijo del jardinero. Pero para esto la mamá no la dejaba
salir con el hijo del jardinero, porque eran de un nivel adquisitivo alto su familia, tenían mucho dinero. Entonces ella viaja, esta señora era jovencita, se va hasta Bahía Blanca, donde estaba su papá con unos campos, unas actividades, no me acuerdo bien acá la historia, y le va a decir al padre que le firme la emancipación para ser libre y que ella quería separarse de la familia. Entonces ella elige irse por su amor de este chico y no heredar la fortuna. Entonces, en este caso es la oveja negra. Ella sigue su intuición, elige, pero esta es una elección realmente a conciencia. El resto de los hijos elige seguir la herencia. ¿Se entiende? Porque acá está la obligación de quién va a continuar con el tema de los campos. Y si no, si la persona cuando está obligada a tomar un rol no lo quiere hacer, ¿qué pasa? Es donde llevan a la quiebra a estos hijos que se despilfarran toda la plata de la empresa y en un año la llevan a la quiebra. Porque acá no había realmente una lección de amor, desde el amor para continuar con esto, sino que tal vez había enojo, bronca, porque estos padres que tenían eran los empresarios, no le daban el amor suficiente a sus hijos, no estaban nunca, no se ocupaban de ellos. Entonces cuando pasan a ser los herederos, no tienen amor, por eso y lo terminan destruyendo. Entonces, desde el punto de vista de las elecciones, está bueno que hoy le propongo a cada uno de ustedes, se sienta un ratito a verse y te preguntes, ¿quién soy? Esto que estoy haciendo, este trabajo que yo estoy llevando a cabo, ¿lo elegí realmente a conciencia? ¿O esto viene a ser parte de una historia familiar que estoy reparando? Esta relación de pareja que tengo, ¿realmente es lo que yo quiero en mi vida o es porque mi familia quiso que yo tenga este tipo de pareja? Acá vamos a responder que me dice Gaby, me dice, ¿y si nuestros padres no tuvieron deseos para nosotros porque eran egocéntricos? Mirá, nosotros tenemos algo que hoy tenemos que entender. Nuestra vida presente la elegimos todo el tiempo nosotros. Nosotros tenemos que sentarnos a plantearnos qué queremos. Porque capaz que los papás, lo que ellos desearon para nosotros, no lo desearon por egocentrismo, sino porque en esa mente de estos papás, ellos intentaron superar algo que ellos tampoco tuvieron. O sea, si uno se pone a mirar para atrás, los abuelos no tuvieron, muchos escaparon de la guerra, se quedaron sin casa, vinieron acá de cero a construir una familia, muchos se casaron obligados. ¿Cuántas historias me han traído a mí en los casos de decodificación biológica que se encontraron en el puerto de Buenos Aires o en Mar del Plata y dijeron, vos sos Pepito, Pepita, bueno, nos casamos, nos toca casarnos y arrancar de cero con alguien que vos no sabías ni quién era. Y ahí forjaron una familia, levantaron una casa, empezaron a trabajar en la construcción, lo que sea, se convirtieron en albañiles, después les fue bien, después a los hijos de ellos les fue bien. Bueno, entonces nosotros hoy tenemos que entender que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, vienen de historias muy duras la mayoría, donde ni siquiera tenían tierras propias, donde tuvieron que escaparse, o mismo los pueblos originarios, los que son descendientes de pueblos originarios, ni siquiera dueños de tierra. Entonces, nosotros hoy nos sentamos a la espera de observar tal vez la historia familiar y decimos, pero mi mamá pensó más en ella que en mí. No sé si fue tan así. Tal vez ella pensó desde ella para lograr objetivos positivos en mi vida, porque en realidad la mayoría de los padres desea que sus hijos sean mejores, que tengan, si ellos no tuvieron ni la primaria, por lo menos que el hijo tenga la secundaria hecha. Si tuvieron la secundaria, que el hijo tenga un terciero o una universidad. La lógica es que el hijo sobreviva, dure más que uno mismo. La lógica tiene que ver con la supervivencia. Esa es la lógica biológica del ser humano y de las especies animales, que el hijo viva más.
Pero en ese intervalo, obviamente van a aparecer los errores, las faltas de conocimiento, porque lamentablemente la profesión más difícil en este universo es ser padre. Uno no sabe cómo ser, no tiene herramientas, no tiene referencias, a veces porque los padres de uno tal vez no te dejaron muchas herramientas positivas para aplicar, pero sí te dejaron valores, sí te dejaron una guía más o menos de cómo el panorama, de cómo seguir el camino, ¿no? De ir siempre para adelante, de no bajar los brazos. Bueno, entonces tenemos que tratar de tomar desde ahí. Y entonces, si yo creo que mi mamá no me deseó nada positivo para mí, porque tenía un ego, bueno, eso fue lo que sucedió. Está la terapia de codificación biológica que nosotros trabajamos fuertemente con un ejercicio en la mente que logramos cambiar la interpretación de lo vivido. Entonces yo digo, bueno, esta madre hizo esto por mí, que pudo haber sido negativo en ese momento, pero en realidad hoy cambio mi interpretación. Entonces yo me lo transformo en ese aprendizaje como un aprendizaje poderoso para mí. Porque si esta mamá no pudo, no quiso, no supo, no importa, transmitirme algo sano, yo lo tengo que transformar en sano. Depende de mí cómo obtengo esta información y la transformo en algo que a mí hoy me beneficia. Pero eso hay que hacer un cambio de clic en la cabeza, muy ir a la raíz del tema. Entonces, cuando yo logro esto, primero y principal me saco la mochila de víctima y entonces entiendo que yo no sufrí nada, o sea, tuve que vivir eso para hoy ser esta, ¿sí? Obviamente que un niño pudo haber sufrido en ese momento un maltrato verbal, físico, abuso, lo que sea que pudo haber sufrido ese niño. Pero ese niño sobrevivió y se convirtió en adulto. Entonces, si ese niño sobrevivió y se convirtió en adulto, hoy como adulto que soy, me tengo que ocupar de cambiar la interpretación y entender que esta experiencia no tiene que ser un taladro que todos los días me afecte en mi vida presente, porque esto fue una experiencia del pasado y tengo que hacer un entendimiento de que esto es vivido, que lo sufrí, hoy me sirve para crear una realidad distinta en mi vida, que es fortalecerme, que es salir adelante, que es incluso ser una persona que cambie a los que están alrededor mío, que pueda colaborar con los paradigmas, nuevos paradigmas de trato con los niños. Por eso muchos son docentes. Volvamos a lo mismo, elección de docencia. Los docentes, la gran mayoría de los docentes, buscan reparar infancias dolorosas que ellos han tenido. ¿Sí? Entonces, soy docente. Me doy cuenta que elegí ser docente no porque realmente quería ser docente, porque vivo renegando, gano 2,50 pesos, la paso mal con la directora, pero me doy cuenta que esto que yo estoy haciendo tiene que ver conmigo. Entonces, como me doy cuenta ahora que tiene que ver conmigo, me recambio, digamos, la interpretación y ahora voy a ir a trabajar a mi puesto como docente a la escuela y voy con otro concepto ya, que no es que voy a ser la que enseña, sino que es la que todos los días va a dar amor, además de enseñanza, porque ahora soy consciente. Bueno, ahí justo dice Gaby, sí entiendo, gracias, estoy trabajando justo en mis elecciones actuales. Buenísimo. Vos todo lo que elijas de aquí en adelante, vos te tenés que preguntar para qué lo voy a elegir. Esta es la mejor, digamos, guía que yo les puedo recomendar de la mente, porque vos cuando justifiques el para qué y digas, estos para qué me convencen, ahí es donde vos tenés que ir, es ese camino. Si vos el para qué te trae pesadez, te trae desgano, no te está trayendo satisfacción de lo que vos querés elegir, buscate otro camino, dale una vueltita a rosca, tal vez sea por ahí, pero con una diferencia, algo, un cambio. Y observate si lo que estás eligiendo tiene que ver con un estado real de conciencia o con una reparación de una historia familiar. ¿Sí?
Ahí dice Janina que como docente es tal cual, cambiar el chip para ir a la escuela. Tal cual, porque si no, uno cae en una insatisfacción. Como les dije a mí, como médica, me cayó en un momento dado la insatisfacción, porque dije, entre el sueldo, el desgaste, la gente, el maltrato y toda la historia, yo sentía que era un círculo vicioso totalmente tóxico y negativo en mi vida. Pero cuando empecé a observar que desde mi lugar de médica podía ir por otra rama, que en este caso era entender la mente y entender mi mente, que había elegido ser médica por el fallecimiento de mis abuelas, entonces yo ya vengo con otra idea de lo que voy a ofrecerle a las personas, que además de todos los conceptos de todo lo que estudié en la carrera y de todo lo que sigo estudiando día a día, vengo a ofrecer en realidad mi propio amor, porque yo estoy reparando con cada paciente mi historia familiar. ¿Sí? Entonces, es un ida y vuelta, porque yo acá me beneficio ahora de mi elección laboral, porque estoy eligiendo un trabajo a conciencia y sé que cada vez que atiendo a alguien que me muestra algo mío, yo mejoro, sano, estoy en bienestar conmigo misma, me engrandezco, lo que sea que estoy buscando para mí, ¿sí? Porque todo se trata de uno, esto no es egoísmo, ¿sí? La vida tiene que ver con la unidad mía con el todo. Todo se trata de mí misma con el todo. Yo soy el todo. No puedo estar separada, ¿sí? De la afuera. Soy parte. Entonces todo lo que voy viendo en realidad es mío, soy yo. Si tengo un conflicto con mi compañera del trabajo, ese conflicto es mío, viene de algún origen. Porque también cuando uno elige tener problemas, conflictos, dificultades con lo demás, también estoy eligiendo reparar o solucionar o repetir historias familiares pasadas de mi historia. Entonces acá dice Janina, qué lindo lo que decís, vengo a ofrecer amor y en ese intento de hacerlo sano. Me encantó. Como docente, mirá, tenés un rol fantástico. Y aparte, vos vas a verte, te lo digo, Janina, con algún alumno puntual, te lo propongo que lo hagas también, y vas a verte vos. Cuando vos te veas en un alumno o en una nena o en un nene que es alumno tuyo y te encuentres, es un proceso maravilloso, porque ahí vas a entender todo, que nada, nada es casual, que todo tiene que ver con vos. Y ahí incluso puedes dar un gran salto cuántico, porque cuando uno hace esos clics, esas reflexiones, puede pegar un salto para ir hacia otro lugar laboral, que tal vez es decir, bueno, ya además de ser docente de aula, ahora puedo ser capacitadora, no sé, en educación emocional de otros docentes, y te armás algo más, avanzás, no te quedas estancada en el mismo lugar de siempre, o sos una docente diferente, decís, voy a empezar a meter un método de enseñanza más desde la salud emocional, más deportivo, donde los niños participen, donde los niños expresen, lo que sea. Ahí dice Betina, siempre tan clara, gracias, cuánta generosidad te quiero. Un besito. Betina, una gran docente, profe de educación física, una genia de recuerdos de mi infancia. Así que te mando un abrazo enorme. Así que, bueno, ya se me está acabando el tiempo. Les quiero agradecer por acompañarme. Tomen conciencia de todo lo que elijan. Tomen conciencia, incluso de la comida. Hoy hay que ser conscientes hasta de lo que comemos. Ya lo sabemos bien esto también. De qué hacemos si estamos sedentarios, si somos personas activas. Y también sobre todo de los pensamientos. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Les voy a leer esto antes de terminar, que me pareció fantástico, que lo escuché el otro día del doctor Mario Alonso Puig, que explicaba que nosotros tenemos dos zonas de dos grandes redes neuronales. Una red que se llama ejecutiva central, que es la donde fluye, digamos, toda la información de los aprendizajes para fortalecer nuestra salud, nuestros objetivos, nuestras relaciones. Y es una red de operativa, es práctica. Pero hay otra red neuronal que se llama red de distracción o por defecto, red neuronal por defecto, que esta es esa red
donde en realidad cuando nosotros vieron que estamos con un pensamiento, se nos metió un pensamiento en la cabeza y estamos como dándole vuelta al pensamiento, pero desde lo negativo o estancados en ese pensamiento. Por ejemplo, no sé, se me rompió, no sé, el lavarropas. Y estoy metiendo el pensamiento en lavarropas, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo resuelvo? Y capaz que me lleva 3, 4 días el pensamiento repetitivo de algo que ni siquiera estoy solucionando. Y eso, ese pensamiento que es en espiral, es un pensamiento que no es nada, para nada productivo, no es para nada resolutivo, me lleva incluso a disminuir mis condiciones de salud, mientras que me dure ese tipo de pensamiento, mis condiciones de relacionarme con los otros y mis objetivos, porque cuando yo estoy con un tema así, que no puedo salir, pierdo objetivos y claridad hacia otras zonas o áreas que yo estaba intentando encarar en mi vida, porque me quedé estancada en ese pensamiento. Entonces, fíjense en de elegir pensamientos saludables. Acá como dice Carmelindas, perdón, Carmeli Medias, siempre lo leo mal, Carmeli Medias, donde pongo la atención, pongo la energía, ya sea denso o luminoso, siempre acotando acá con las frases justas. Bueno, entonces, ubiquémonos en nuestras elecciones. Se vienen tiempos donde tenemos que elegir todo con una mirada amplia, consciente, estemos atentos y tratemos de que cada cosa que elijamos no echemos culpas afuera, no juzguemos a los demás, porque si no vamos a recaer en un lugar tóxico de humillación propia, porque estamos en el lugar de víctima y eso no está bueno. Entonces, aprendiendo a elegir a conciencia desde mi propio ser, entendiendo que yo tengo patrones atrás que me van a influir en la toma de decisiones, voy a avanzar en tomar realmente el camino correcto para lo que quiera en mi vida. Y si me equivoco, elijo volver a caminar por el camino que quiera ir. No me quedo atrapada ahí. Elijo. No, no soy presa de nada. Tengo una vida de oportunidades todo el tiempo, pero lo tengo que hacer consciente, porque si no marcho como un robotito, sí, en este caso, operando en base a todo lo aprendido, a las expectativas de todos los que depositaron en mí una información puntual para que yo sea la que se esperaba y no la que realmente quiero ser. Así que espero que les sirva. Besito grande, abrazo iluminado para todos. Los quiero. Buen fin de semana.